comunidad hermosa, ¿cómo están? Muy buenas noches, sean bienvenidos a Todos sobre Salud. Espero que pues todos se encuentren bien en compañía de sus familias y bueno, que estén aquí también en Todos sobre Salud compartiendo un sábado más con nosotros en familia. Y además pues como enfermeros que somos y como familias, hoy vamos a compartir un tema súper importante. Especial además, ¿no? Porque es un tema del cual nos identifica como enfermeros. Hoy vamos a hablar de las notas de enfermería, de una nueva propuesta que es una propuesta dada por un colega, al igual que nosotros, enfermero, y qué gusto, ¿no? Que un enfermero también haga este tipo de propuestas y que pongan a la vanguardia enfermería, porque nosotros lo que tenemos que hacer es visibilizar la carrera como siempre lo hemos venido haciendo. Y es que enfermería se ha caracterizado por estar al lado del paciente las 24 horas del día y además porque hoy demostramos ante todos que somos la primera línea de batalla y que estamos al 100% al lado del paciente. Qué importante entonces es que ese momento en el que estemos con el paciente realmente le demos tiempo de calidad y que nuestra atención sea de calidad. Nosotros conocemos muy bien el proceso de atención de enfermería denominado PAE. Este proceso ha ido en constante cambio a través de la historia. Si ustedes ven un poco la historia del proceso de atención de enfermería, nos habla pues de los 5 pasos que todos conocemos y que lo aplicamos en los hospitales, ¿verdad? Además de que una de estas características importantes que tiene este PAE es que tiene una validez universal, ¿no? Y que además utiliza una terminología que es comprensible para todos los profesionales de la salud. Entonces, además que este país pues está orientado a poder plantear las soluciones y a plantearnos objetivos para que nuestras intervenciones sean las más eficientes y vayan de acuerdo a la patología del paciente. Estamos pasando por un tiempo difícil. Estamos pasando por una pandemia, así que es importante que pongamos de todos nuestros conocimientos y de todo lo que hemos aprendido para hacer mejor nuestro trabajo y para que realmente nos reconozcan como tal. Yo soy la licenciada Jocelyn Chávez, sean bienvenidos nuevamente a Todos sobre Salud y para los que no me conocen, soy Jocelyn Chávez. Y bueno, formo parte de esta gran familia de Todos sobre Salud, así que los invito a visitar la página y a ver todas las transmisiones en vivo que hemos tenido junto a todos nuestros profesionales y especialistas en los temas que ellos nos han brindado con todos sus conocimientos. Además, pues el día de hoy vamos a tener un invitado súper especial y lo digo así porque es un enfermero, ¿no? Es varón, uno de los pocos que hay pues en toda la carrera de enfermería. Él es el magíster Rodolfo Arévalo Marcos, quien nos va a hablar en este curso taller de una propuesta de aplicación de registros de enfermería de la taxonomía aplicadas a paciente COVID-19. Vamos a escuchar todo lo que él nos está proponiendo y este nuevo diseño que vamos a aplicarlo en los hospitales de nuestro país. Qué importante proyecto, colegas. Hay que apoyarlo, ¿no? Y hay que aprender. Siempre es bueno salir de nuestra zona de confort y aprender cosas muy motivadoras, cosas que puedan ayudarnos a hacer mejor nuestro trabajo. Así que déjenme darle la bienvenida. ¿Cómo está? Magíster Rodolfo Armando Arévalo Marcos, bienvenido. Bueno, para los que no lo conocen, él es el Magíster Rodolfo y como para que sepan un poco de su trayectoria, él es licenciado en enfermería, además de él ha cursado una segunda especialidad en psiquiatría y salud mental, es maestro en investigación y docencia universitaria, además es enfermero certificado, es enfermero auditor, y también es candidato actualmente a título de doctor en ciencias de la salud. ¿Verdad? Es importante tenerlo aquí, magíster, pues, Rodolfo Arévalo, que además es docente universitario en la Universidad Norbert Wiener, es docente de la Universidad Peruana Unión, asesor de capacitación y emprendimiento enfermero, es jefe del servicio de la clínica psiquiátrica, ¿no? CDM. Además, ha trabajado como enfermera asistencial en el Planiclínico Especializado y Materno-Infantil Guillén, ¿verdad? Y además, pues, con toda su trayectoria que él nos alumbra el día de hoy en este sábado, para poder enseñarnos un poco más en cuanto a lo que es esta nueva propuesta de diagnóstico que en verdad nos alumbra como carrera, nos ayuda a seguir adquiriendo nuevos conocimientos, que es lo que necesitamos hoy en día. Gracias, Magíster Rodolfo Arévalo, por estar aquí en Todo sobre Salud. Adelante. Ok, muchas gracias, estimada colega. Recibí tu invitación
Y considero pues que todos los colegas debemos de incorporar nuevos conocimientos y unir, ¿no? La parte de experiencia se tiene que unir con la parte del conocimiento para poder abordar muchos temas y poder colocar a la enfermería en el sitial que se merece, ¿no? Y dejarnos de esos modelos biomédicos que regularmente nos han venido pues enseñando con enfoques totalmente diferentes y que ahora vemos que no le han hecho nada bien a nuestra profesión, ¿no? Bueno, vamos a iniciar con un punto bastante importante, con una propuesta, ¿no? Es una propuesta de diagnósticos enfermeros para la atención del paciente COVID. Muchos de ustedes, al igual que yo, tenemos pacientes COVID, pacientes de gran complejidad, pacientes que de un momento a otro tiende a tener cambios importantes en base a su fisiopatología. Entonces, este nuevo enfoque lo que busca justamente es ubicar un instrumento que se pueda validar y que regularmente actualmente pueda utilizar el enfermero y de esta manera pues implementarlo y estandarizarlo. Yo quiero agradecer primeramente a nuestra decana, la doctora Elizabeth Alvarado Chávez del Consejo Regional 3, porque gracias a ella pues se conformó el Comité de Lenguaje Enfermero en el Consejo Regional 3. Es la primera gestión que incorpora el Comité de Lenguaje Enfermero. En la historia del Consejo Regional 3, aproximadamente 39 años que tiene como sede Consejo Regional 3 de Lima, no ha existido nunca un comité de lenguaje enfermero. Y es contradictorio, ¿no? Porque nuestro estatuto, nuestra ley nos dice claramente que nosotros debemos de utilizar el proceso de atención de enfermería y que es nuestro método científico para brindar cuidados y garantizar la calidad. Pero cómo esto no se ha podido implementar de alguna manera en nuestro propio colegio. Entonces nuestra decana implementó este comité de lenguaje enfermero. Me da mucho gusto porque este año es el último año de nuestra decana, ese es el último año de gestión de la decana, y el equipo que se formó desde un inicio ha venido trabajando hasta este momento, ¿no? Tenemos a la licenciada Ruth Bardón, tenemos a la magíster Hilda Torres, tenemos a la licenciada Rosa. Entonces este equipo es un equipo pues que se ha conformado y que viene trabajando desde un inicio, ¿no? Asimismo, también agradecer pues a la Asociación Científica Peruana de Lenguaje Enfermero, ¿no? Profesionales llenos de experticia, ¿no? Lo cual hemos unido esfuerzos para poder sacar un producto adecuado, un instrumento que pueda servir al enfermero y básicamente para un punto. El punto básico es visibilizar el trabajo de la enfermera. Hacemos tantas cosas, estimados colegas y colegas, y no podemos estandarizar. No medimos indicadores y eso es preocupante. Pensamos que un indicador es, ¿tiene úlceras por presión el paciente o no tiene úlceras por presión? Y ese no es un indicador de enfermería. ¿Ok? Es una actividad que nosotros realizamos para disminuir esos índices, pero no es un indicador de enfermería. Ustedes imagínense que el primer nivel de atención, por ejemplo, no tiene indicadores de enfermería. Todo el formato GIS, todo lo que es los códigos que llenamos están direccionados al CIE de los médicos. No, ¿y quiénes lo han hecho eso? Los pediatras. Entonces, básicamente tenemos que cambiar ese enfoque y tenemos que visibilizar el trabajo de la enfermera. Yo también quiero invitarlos a todos a que puedan sumarse a la Asociación Científica Peruana de Lenguaje Enfermero. Soy fundador de esta asociación. Esta asociación, pues, ya hace poco ha cumplido un año. Y bueno, está a cargo de la presidencia de la licenciada Ruth Bardo. Y tenemos un gran equipo en el cual nosotros vamos a trabajar conjuntamente. Ojo, solamente una visión. No tenemos visiones totalmente diferentes. Todos hemos unificado criterios, hemos actualizado nuestros conocimientos y buscamos solamente un mensaje. El único, estandarizar el lenguaje enfermero y que los enfermeros trabajen de manera adecuada, garantizando la calidad de cuidado profesional y también visibilizando lo que realizamos continuamente. Entonces vamos a empezar con un punto muy importante. Nosotros en el lenguaje enfermero siempre nos enseñan a que son 13 dominios y su clasificación. Y eso lo sucede en todo, en el pregrado regularmente, ¿no? Pero no nos enseñan más de eso. Y NANDA, los diagnósticos enfermeros, no solamente se centran en 13 dominios y clasificaciones, se centran también en ejes importantes. ¿Y por qué vamos a empezar con actualizando nuestro conocimiento? Para que puedas entender cómo se ha validado esta información,
cómo se ha sacado este instrumento con apoyo de la Asociación Científica Peruana del Lenguaje Enfermero y con el Comité del Lenguaje Enfermero, y cómo hemos logrado construir algo, un instrumento que pueda ayudar a la colega a tener un mejor acceso al momento de atender al paciente de amplia complejidad, definitivamente, ¿no? Miren, la estructura del lenguaje enfermero tiene un sistema multiaxial, ¿ok? Y lo único que busca es dimensionar al ser humano en un contexto biopsicosocial para buscar un punto, ¿ok? Ubicar respuestas humanas. Nosotros no estamos formados para la enfermedad. Los que están formados para la enfermedad, para la parte fisiopatológica, son los médicos. Ellos son los que tienen que dar tratamiento, ellos son los que tienen que ver la parte curativa del paciente. ¿Nosotros formamos parte de eso? Sí, formamos parte de eso. Pero Rodolfo, ¿me estás diciendo que la enfermera no puede saber de fisiopatología? No te estoy diciendo eso. Tenemos que conocerla, sí, porque si no conoces la fisiopatología, no vas a poder comprender la evolución de la respuesta humana. Pero eso no quiere decir que yo me inmiscuya demasiado en la fisiopatología y deje de lado la respuesta humana del paciente. Entonces, es momento que nosotros tomemos la batuta y ubiquemos respuestas humanas en el paciente. El paciente te puede tener una temperatura de 40 grados, pero de repente su preocupación no es la temperatura. Su preocupación es porque se contaminó de COVID, se contagió de COVID y tiene 4 hijos que ver en su casa, su esposa no trabaja y no sabe cómo afrontar eso de ahí. Y cómo nosotros, los enfermeros, solucionamos ese contexto social que en ese momento el paciente tiene. Y eso es importante conocerlos, estimados colegas. No nos centremos en ese modelo biomédico que nos han enseñado. A todos nos han formado para ir a hospitales, ¿ok? No nos han formado para ser líderes de opinión, para dar sesiones demostrativas, para poder dar, por ejemplo, incluso, miren, ser asesores en el Ministerio de Salud. Conocemos la realidad, la palpamos día a día, y es lamentable que en el Ministerio de Salud ni siquiera exista una gestión, un área que hable de la gestión del cuidado y que exista una enfermera que lidere esa área de gestión del cuidado. ¿Mm? Entonces, los modelos y los diagnósticos de enfermeras son variados, ¿ok? Están representados también en ejes y los voy a mostrar aquí. Miren, acá tenemos los 7 ejes de los diagnósticos enfermeros. Vamos a aprender hoy día un poquito más. Ya no solamente son los 13 dominios, sino también ahora vamos a hablar de 7 ejes importantes que se incluyen en los diagnósticos enfermeros. El primer eje es el núcleo diagnóstico. Este diagnóstico, ¿en qué parte tiene un núcleo que determina la situación de un paciente? En el eje 2 tenemos al sujeto diagnóstico. Existen etiquetas diagnósticas que tienen, por ejemplo, individuo, familia, cuidado, comunidad. Por ejemplo, mantenimiento ineficaz de la comunidad. Esa etiqueta utiliza un eje, ¿ok? Después tenemos al eje 3. Hay algunas etiquetas diagnósticas que tienen, por ejemplo, el tema del juicio, deteriorado o ineficaz. Por ejemplo, mantenimiento ineficaz de la propia salud, ¿ok? Sería una etiqueta diagnóstica que incluye un eje 3, que es el eje de deterioro, por ejemplo, en este caso, ¿no? Después tenemos un eje 4. ¿Qué nos dice el eje 4? Que también existen etiquetas diagnósticas que tienen dentro de su mención oral periférica cerebral, ¿ok? Mucosa oral deteriorada, por ejemplo, podría ser un ejemplo, ¿no? Tenemos al eje 5 que menciona la edad. Por ejemplo, neonato, el grupo etario, ¿no? Neonato, lactante, niño, adulto. Hay una etiqueta diagnóstica que se llama síndrome de abstinencia neonatal. Entonces, dentro de la etiqueta diagnóstica incluye al eje 5. Tenemos al eje 6, el tiempo crónico, agudo, intermitente. El famoso diagnóstico que a veces cuando audito historias clínicas se encuentra en la mayoría, ¿no? Dolor agudo o dolor crónico es lo que regularmente existe en las historias clínicas. Y tú dices, el paciente ingresó con dolor agudo desde el primer día y tiene 15 días de estancia hospitalaria y sigue con su dolor. Entonces, que las intervenciones no fueron las adecuadas o no registramos de manera adecuada la evolución de este paciente en su estancia hospitalaria. Tenemos al eje 7, que es el estado del diagnóstico, que antes se llamaban reales, antes se llamaban de riesgo, de bienestar. Actualmente la NANDA lo ha cambiado y lo ha tipificado en otro aspecto, ¿no? Por ejemplo, se llama diagnósticos enfocados o centrados en el problema, que eso lo vamos a ver más adelante. Diagnósticos de riesgo, también conocido como diagnósticos de vulnerabilidad, y tenemos a los famosos diagnósticos de promoción de la salud, que son importantes que los incluyamos dentro del cuidado del día a día. Y de eso nos hemos olvidado. A veces cuando conversábamos con colegas, yo decía, ¿cuándo se perdió la esencia de enfermería?
Si esto data desde el siglo XVII, con las famosas notas de enfermería de Florence Nightingale. ¿Y por qué se pierde la esencia? ¿Por qué la enfermera no quiere realizar registros apropiados teniendo 3 taxonomías? Los médicos tienen una taxonomía y está estandarizado a nivel nacional. Y nosotros sabemos de esa taxonomía porque la conocemos perfectamente, modelo biomédico, ¿no? Al cual nos han llevado. Pero nosotros tenemos 3 taxonomías con sustento científico que nos ayuda a visibilizarnos como enfermeros y nos ayuda también a mejorar la calidad de atención profesional. Y acá está, por ejemplo, la definición de los 7 ejes. Estos ejes son importantes para el ser humano, en ese caso para afrontar al ser humano, y de esta manera pues formular diagnósticos apropiados. Ya les expliqué esto, igual les voy a mandar el PPT para que ustedes puedan tenerlo y puedan compartirlo. Acuérdense algo, conocimiento que no se comparte, muere. Así que tenemos que seguir compartiendo, tenemos que hacer que los colegas sientan que tenemos un diagnóstico que nosotros prácticamente sustenta nuestro trabajo del día a día. Acá, por ejemplo, tenemos la estandarización de los términos diagnósticos en enfermería. Antes decían, no, los diagnósticos son americanizados, no se pueden aplicar en Latinoamérica, los diagnósticos no son adecuadas para el área. Actualmente estas traducciones han sido mejoradas, estimados colegas. Actualmente ya hay una variación de términos, ¿ok? Esta variación de términos nos ayuda a nosotros poder utilizar una taxonomía y un lenguaje unificado. Y el soporte diagnóstico básicamente para poder sustentar mi trabajo como enfermero. Miren, yo les comento algo. La autora del libro Nanda 2018-2020, que es el nuevo libro, es la doctora Heather Ketmar y la doctora Shigemi Kamitsuru. Estas 2 colegas son autoras y editoras del libro de Nanda 2018-2020. Pero ese libro ustedes saben que sale en inglés. Este libro se le da la confianza a la doctora Hortensia Castañeda, que ha estado con nosotros hace poco también en el Consejo Regional mediante una videoconferencia. La doctora Hortensia Castañeda es la traductora oficial de Nanda Internacional, es la que traduce el libro al español. Entonces ella nos hace una convocatoria para poder participar y poder ser revisores de este libro en español, para identificar en qué manera podemos aportar. Miren, participó Colombia, México, Argentina y Perú. Yo con mucho gusto y con mucha humildad puedo decir que participé en la traducción de este libro. Me pareció muy interesante, aprendí mucho. La doctora Hortensia de verdad que me enseñó muchas cosas para poder yo revisar este libro. Por eso es que yo tengo el libro en inglés, porque fue el Sevier me envió a mi domicilio el libro 2018-2020, que es el que está acá, ¿no? Entonces, Nanda está trabajando fuertemente para poder aportarlo. Y la doctora Hedri y la doctora Shigemi Kamitsuru trabajan arduamente para poder mejorar estas traducciones y para poder incorporar algo importante, ¿eh? Incorporar la parte científica de enfermería, que actualmente se está perdiendo. La esencia se está perdiendo. ¿Y saben por qué se pierde la esencia? Porque no tenemos una teoría a la cual seguimos, porque solamente seguimos pisando como que camináramos en el agua, en el charco, y no tenemos un sustento que nos ayude. La filosofía también se está perdiendo, porque muchas de las colegas que tienen experiencia no quieren dejar conocimiento. Se cierran con el conocimiento y lo dejan ahí. Y muchas veces tienen grandes conocimientos, pero no lo aportan, no lo dejan en papel, no hacen investigación, y eso es importante. Hace poco, por ejemplo, tenía una temática, por ejemplo, de guías de práctica clínica, evaluación con el método AGRI. Y yo les comento, las colegas no conocen. Y los que somos auditores tenemos que conocer, porque cuando nos dicen, ¿sabes qué? Evalúame esta guía de práctica clínica, tienes que conocerlo, porque utilizas un método científico, ¿ok? Entonces, existe también la guía, la claridad para la atención clínica. Hay indicadores diagnósticos precisos. Actualmente ya tenemos registros adecuados, ya ha ido evolucionando. Tampoco podemos decir, no, todo ha sido mal. Hemos ido evolucionando, pero de manera muy lenta, no como la que deberíamos ir. Existe una metodología de enseñanza y esta metodología de enseñanza debe de darse con estándares internacionales, ¿no? Lamentablemente en nuestro país cada universidad forma a los profesionales de enfermería como mejor le parezca y no hay un método.
El curso del proceso de atención de enfermería tiene que ser un curso en eje troncal, ¿ok? No puede estar dentro de la plana curricular como un tema que se va a llevar en un curso. Y algunas universidades eso lo están teniendo en cuenta y debemos mejorar. Y acá tiene que entrar ASPEFEN, porque ASPEFEN tiene que regular, pues, todos los planes curriculares. Tiene que ser el ASPEFEN que fue hace mucho tiempo, ¿no? Donde reunía a las directoras, a los mejores enfermeros para que den aportes y cambiar planes curriculares. Miren, la otra profesión está avanzando a grandes rasgos. Ya tienen, ya no van a ser 5 años, ya van a ser 6 ahora. ¿Ya? Entonces están buscando, están cambiando nuevas cosas, están incorporando nuevos procesos y nosotros también tenemos que ir a la vanguardia. Y ojo, pensamiento crítico. Y eso es lo que le falta a los enfermeros e incluso a todos nosotros, utilizar un pensamiento crítico adecuado para la parte asistencial, docente, administrativa, para cualquiera. Tenemos que tener un pensamiento crítico, hablar con la verdad. Sinceramiento. Si yo tengo un problema de dotación de personal en mi hospital, no solamente basta decir, no, son un enfermero por 7 camas. No, eso no basta. No, la norma te indica eso. Sí, pues, pero la norma está basada en una evidencia. Y nosotros tenemos evidencias, pero no la plasmamos en papel. Y tenemos que aprender a hacer enfermería basada en la evidencia. Ya después vamos a ver qué otra temática de enfermería basada en la evidencia podemos dar. Tenemos que sacar a la colega de lo que ya conoce. Sí, conoce la parte asistencial, sí. Ahora vuélcalo en un papel que te permita medir lo que tú quieres hacer o mejorar la problemática que tienes día a día. ¿Ok? Después tenemos acá, y tenemos que tener consideraciones internacionales que muchos ponentes nos indican, muchos expertos nos dicen, ¿no? NAMI Internacional, por ejemplo, en el libro decía, no todos los diagnósticos son apropiados para la práctica. En las especialidades, algunos diagnósticos son específicos para las especialidades, pero muchos creemos o nos han, entre comillas, y disculpen la palabra, nos han satanizado en que el proceso es engorroso. Y no es así. El proceso es un proceso libre, es un proceso muy bonito, que si ustedes leen el libro de estas dos autoras grandes en enfermería, es muy amigable. Pero lo que pasa también hay que considerar algo, no nos gusta leer y muchas veces no entendemos el libro, o muchas veces han utilizado metodologías inadecuadas en la enseñanza. Yo les diré, yo enseño al pregrado en una universidad y mis alumnos, desde el tercer ciclo, les enseño a manejar taxonomía NNN. Manejan los libros que a veces me enseñan. Profesor, no, usted está mal, mire, tal indicador es esto, profesor, tal. Y me da mucho gusto, porque el alumno, yo me siento a gusto porque le enseño tan bien que el alumno se enamora del libro, lo agarra el libro, lo palpa, lo lee, y eso es bueno. Y eso tenemos que transmitir los enfermeros docentes, ¿ok? Los diagnósticos son visibles en una taxonomía, ¿ok? Debemos de conocer y trabajar dentro de estándares internacionales, no de forma empírica, no, que tal fulana o tal señorita dijo que esto de acá se maneja así. No, hay estándares internacionales. Recuerden, nos diferenciamos del resto de las profesiones porque tenemos un método científico, ¿ok? Tenemos que indicar que también que hay diagnósticos apropiados para cada área. Tenemos que conocer el ámbito de la práctica y reglamentación legal. Nuestro estatuto en el artículo 5 indica claramente en la ley del enfermero que nosotros debemos utilizar el proceso de atención de enfermería en sus 5 etapas. ¿Ok? Entonces es importante que nosotros también conozcamos. Por ejemplo, tenemos una norma técnica de la historia clínica que también tenemos que conocerla. Lamentablemente en esta norma todavía se menciona como notas de enfermería. Y nosotros actualmente ya no tenemos notas, tenemos registros de enfermería. ¿Y por qué registros? Porque codificamos. ¿En base a qué? A sustentos científicos, estimados colegas. También tenemos a las enfermeras docentes que tenemos que ponernos de acuerdo los enfermeros docentes. ¿Qué tenemos que hacer? Unificar nuestros criterios, juntarnos, decir, miren, somos de tal universidad, tal universidad, tal universidad, y vamos a unificar criterios, ¿para qué? Para seguir una sola línea de enseñanza metodológica. ¿Ok? Hay tipos de diagnósticos enfermeros. Tenemos a los diagnósticos antes también llamados reales, que actualmente ya no se llaman reales. Actualmente son diagnósticos enfocados o centrados en el problema. ¿Son iguales que los reales? Sí. ¿Por qué? Porque este tipo de diagnóstico, ¿qué es lo que hace? Ubica una respuesta humana capaz o condición de salud
en el proceso que existe en ese momento. ¿Ok? Ya no se llama reales, porque cuando llamamos reales decían, sí, tiene que tener fiebre, tiene que tener limpieza ineficaz de las vías aéreas. ¿Ok? Entonces, este punto es importante conocerlo. Ya no te vas a centrar en la patología, sino también te puedes enfocar en algo que le sucede al paciente, en algo que el paciente tenga como respuesta humana. No, miren, yo les comento, yo estuve en un país que veo a muchas colegas que están por aquí. En México, por ejemplo, las colegas han estandarizado grandemente su proceso. En México, y las colegas que veo conectadas que son de México, no me podrán dejar de mentir, a nivel del Ministerio de Salud han logrado a que incluyan a la taxonomía Nanda-Niki NOP como norma técnica. Imagínense, y nosotros no hemos logrado eso todavía, ¿no? Entonces, ¿y con qué? Con evidencia científica, unidas, todas en un mismo enfoque. Tú preguntas a una enfermera mexicana, por ejemplo, ¿qué tipo de valoración tienes? La enfermera mexicana te lo dice. Yo valoro con tales patrones, ¿no? Entonces, es eso. Actualmente los diagnósticos de riesgo los seguimos encontrando en el NANDA como riesgo de caída, riesgo de asfixia, riesgo de infección, pero en la tipología se le conoce como diagnósticos de vulnerabilidad. ¿Ok? Tenemos a los diagnósticos de bienestar, actualmente también se conocen como diagnósticos de promoción de la salud. Los diagnósticos, perdón, no sé qué pasa que se mueve constantemente. Los diagnósticos de promoción de la salud son diagnósticos que nos va a ayudar a nosotros a motivar y y aumentar el deseo de bienestar del paciente. Pero siempre, modelo biomédico que nos han enseñado, vemos la parte negativa al paciente. Si el paciente no tiene fiebre, ¿qué diagnóstico le pongo? Si el paciente no tiene dolor, no tiene diagnóstico, o sea, porque no tiene. Entonces, lo hemos asociado los diagnósticos con la parte negativa. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Unirlos con la parte positiva. También identificar diagnósticos de ayuda al paciente, que lo ayude a mejorar su proceso. Miren, hace poco yo me acuerdo que estaba en un hospital y una paciente venía llorando y decía, mi hijo se está muriendo y no lo dejan entrar al hospital, no le dejan entrar a la UCI. Yo digo, si yo soy colega y sé que ese paciente es muy complejo, ¿por qué no responde esa respuesta humana de la madre? Porque no solamente se puede trabajar con el usuario enfermo, se tiene que trabajar también con la familia. Y eso es algo que se ha olvidado de enseñar la parte universitaria, de trabajar con la familia, de trabajar nuevos enfoques, de trabajar un enfoque en el cual no solamente veas al ser humano, sino veas a todo el contexto en el cual está alrededor de este paciente para que lo ayude a mejorar. Y tenemos a los diagnósticos de síndrome, que son diagnósticos muy complejos y que son diagnósticos que nos pueden ayudar muchas veces también a la práctica diaria. Eso les vamos a explicar más adelante. Ojo, hoy día no vamos a conocer toda la taxonomía en su contexto grande. Miren, este es un pastel y recién este es un pastel de 1000 cerezas y estamos agarrando la primera cereza y estamos saboreándola todavía. ¿Por qué? Porque el proceso no es enseñar todo en uno solo, es por partes, por fases, así como yo hago a mis estudiantes, ¿no? Por fases. Igual, en el diplomado, por ejemplo, de proceso cuidado enfermero, que me sorprendió de verdad la cantidad de alumnas que tuvimos, porque regularmente cuando tú dices, vas a llevar un diplomado del proceso, no, yo no voy a llevar eso, ¿no? La mayoría. Miren, mis alumnas me presentaron buenos trabajos y sustentaron sus PAEs en formato IMRD, que ya después vamos a coordinar para otra capacitación del formato IMRD en proceso, porque tenemos que Perfecto. visibilizar nuestro trabajo. Y el formato IMRD, ¿qué busca? Publicación. El médico, ¿qué hace? Por sacar una piedra del ojo, ¿publica o no publica? No es lo digo en un sentido figurado, ¿eh? No es que estoy atacando a la otra profesión. Trabajamos en armonía siempre, sino que en sentido figurado, ¿no? ¿Y por qué nosotros haciendo tantas cosas no publicamos lo que hacemos? ¿Saben por qué? Porque no tenemos un formato adecuado. Entonces, mi nuevo libro, mi nuevo manual, que ya va a salir, habla justamente de eso. En un formato IMRD, me están apoyando las colegas de la Asociación Científica Peruana de Lenguaje Enfermero a validar, están que me revisan este libro y gracias a Dios vamos a tratar de cambiar el enfoque en el cual hemos visto siempre el proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo diagnosticamos? Lo primero que tenemos que tener, estimados colegas, es la evaluación, ¿ok? Evaluamos no solamente como valoración de enfermería, porque recuerden que nosotros valoramos mediante una teoría, sino que también tenemos que hacer el examen físico, y es algo que nos estamos olvidando.
¿ya? Tenemos después de ello que emitir un juicio clínico, que es el diagnóstico enfermero, y no nos avergoncemos de ello, tenemos que decirlo en el reporte, cuando venga el médico, digo mi diagnóstico enfermero, ¿ok? Después de ello planifico mis actividades y configuro mis resultados. Antes no se configuraban los resultados, no, solamente diagnóstico enfermero y las notas descriptivas, ¿no? ¿Cuál era una nota descriptiva? Cuando yo siempre audito las historias, lo que encuentro, ¿no? Paciente en unidad estable, tolera dieta y tratamiento farmacológico por vía oral, ansioso y confuso por momentos, se le administró omeprazol a las 8 de la mañana, ceftriaxona a las 10 de la mañana, ketorolaco a las 10 de la mañana. Paciente queda en unidad estable, nota descriptiva, que carece de valor científico. Y es lo que yo necesito que ustedes comprendan, que necesitamos salir un poquito del confort. ¿Para qué? Para lograr estandarizar todo un proceso armónico y que visibilice el trabajo de la enfermera. Tener intervenciones precisas y evaluar a este usuario. Actualmente, NANDA Internacional nos indica claramente que son 244 diagnósticos, estamos en 13 dominios y son 47 clases. Estos diagnósticos nos ayudan en los problemas de la salud, en procesos de vida, tanto en individuo, familia, grupos y comunidad. Los diagnósticos enfermeros, en este caso, la etiqueta diagnóstica tiene dos partes, el núcleo diagnóstico y el modificador. Los núcleos diagnósticos son 244, ¿no? Son muchos, pero los modificadores no cambian, estimados colegas. Los modificadores son 5 precisos: ineficaz, riesgo, déficit, deterioro y disposición para mejorar. Esos modificadores los van a encontrar muchas veces en 4, 5, 6, 7, 10, 20 diagnósticos. Entonces, esos modificadores te ayudan a que tú puedas, con tus intervenciones, ayudar a modificarlos de alguna manera. Por ejemplo, el diagnóstico es patrón respiratorio ineficaz. Y nosotros los enfermeros intervenimos para que en algún momento este paciente ya no tenga patrón respiratorio ineficaz, sino tenga patrón respiratorio eficaz. Entonces, estos modificadores no se cambian, lo que se hace es que se unen con los 244 núcleos que tenemos. Acá solamente he puesto 5, ¿no? Pero son 244 que tenemos. Y los modificadores solamente son 5. Y acá, por ejemplo, tenemos que conocer el libro en sí. Y eso me preocupa, estimados colegas, porque miren, hace poco me hicieron una invitación al Poder Judicial, bueno, antes que inicie la pandemia, ¿no? Para la parte de expertos. ¿Y qué pasaba? Que una paciente había denunciado a una colega porque dice ella, el familiar, que la paciente ingresó al hospital sin ninguna lesión, ¿ok? Pero la enfermera, la colega había puesto en la historia clínica, había colocado que sí había ingresado con una lesión de cuarta categoría. No sé si Ruth estás ahí, me para enseñando, porque ya no son lesiones por presión, sino que ahora lo llaman categorías. Entonces, indicaba que había ingresado con una lesión por presión de cuarta categoría, ¿ok? Había tejido necrótico y todo ello. Pero la colega había puesto deterioro de la integridad cutánea. ¿Ustedes qué piensan? ¿Está bien o no está bien el diagnóstico? Miren, les voy a decir algo. La NANDA, según la investigación que realiza, dice que el deterioro de la integridad cutánea se va a utilizar cuando el paciente, cuando en el paciente, por ejemplo, esté afectada la primera y segunda capa de la piel. ¿Ok? Y vas a utilizar deterioro de la integridad tisular cuando esté la tercera y cuarta capa de la piel. Si la colega había encontrado que era tercera y cuarta capa de la piel que estaba afectada, ¿por qué puso deterioro de la integridad cutánea? Y ese es un proceso legal al cual nos pueden llevar. ¿Y saben por qué? Porque no leemos. Utilizamos los diagnósticos por rutina, porque como todos los utilizan, bueno, yo lo voy a utilizar. Y no leemos en el fondo qué es. Tú a veces le preguntas a la colega, pone, por ejemplo, ¿no? Un diagnóstico muy utilizado, perfusión tisular ineficaz cerebral. Y tú le preguntas, ¿y qué es la perfusión tisular ineficaz cerebral? Pues no, dime, ¿qué significa? Y no sabe. Y eso, colegas, es una llamada de atención, ¿no? Porque tenemos que saber sustentar lo que tenemos, ¿ok? Y eso hay muchas colegas que son muy buenas, ¿no? Yo he conocido colegas que me han respondido y han tenido sustento científico y teórico. A ellas las felicito. A las demás colegas las animo a que puedan leer y que puedan sustentar bien su trabajo. ¿Ok? Vamos a conocer esta hojita porque sí es recomendable que la conozcan y veamos cuáles son sus partes.
Acá tenemos, por ejemplo, al dominio, que es el dominio 4 de la taxonomía de los 13 dominios, el dominio 4, y esta es su clase. Estos diagnósticos, esas etiquetas diagnósticas tienen una codificación. Ustedes dirán, pero esta codificación no me sirve. No es que no te sirva. Las codificaciones nos sirven ¿para qué? Para cuando tengamos historias clínicas informatizadas. ¿Ok? Por ejemplo, en otros países utilizan las historias clínicas informatizadas. Entonces, estos códigos nos ayudan a ello. Ojo, en algún momento van a llegar las historias clínicas informatizadas y tenemos que estar preparados para ello. Imagínate que nos digan, ¿sabes qué? Vamos a hacer historias clínicas informatizadas y necesitamos enfermeros que pongan qué es lo que van a trabajar en esta historia clínica informatizada. Y nosotros tenemos que ir y tenemos que decir, mira, esto es lo que tenemos en la historia clínica, tiene que estar en la historia clínica informatizada. ¿Ok? Y a nivel internacional, pues así como un DOI, el DOI en investigación, por ejemplo. Ya, esto también es un código a nivel internacional. Este es 00095. Eso es, este código va a ser lo mismo en todo el mundo. ¿Ok? Tenemos ahí la etiqueta diagnóstica, que vemos ese negrito de aquí, que es insomnio. Esta es la etiqueta diagnóstica. No es el diagnóstico enfermero, la etiqueta diagnóstica. El diagnóstico enfermero tiene 3 partes. Se utiliza el formato PES en el caso de nuestro país, problema, etiología y síntomas, ¿no? Y acá abajo está el año de aprobación de esa etiqueta diagnóstica. Miren ustedes, en el 2006. Y se ha revisado en el 2007. Y también hay un nivel de evidencia, y eso tienen que conocerlo, estimados colegas. Las etiquetas diagnósticas actualmente tienen niveles de evidencia. Las etiquetas diagnósticas, estimados colegas, están con sustento científico. Actualmente hay un comité en NANDA Internacional que está a cargo de la doctora, una doctora brasilera, Camila Tacao, que está a cargo de estos diagnósticos enfermeros, para poder validarlos, para poder revisarlos, ¿no? Y todas las etiquetas diagnósticas tienen una definición, y es momento que ustedes también lean qué significa esa etiqueta diagnóstica, ¿ok? Después de ello tenemos a las características definitorias. Mínimo nos piden que tengamos 3 características definitorias para poder sustentar la etiqueta diagnóstica. Si no está aquí, yo no podría utilizar esa etiqueta diagnóstica. Muchas veces cuando reviso planes de cuidados, veo etiquetas diagnósticas, veo indicadores y no tienen relación y hay que tener cuidado con ello. Y las características definitorias también se conocen como datos objetivos, ¿no? Estos datos objetivos nos ayudan a nosotros a poder manejar el diagnóstico enfermero y poder enfocarlo desde otro punto, ¿ok? Vamos a ver, acá abajo tenemos a los factores relacionados. Los factores relacionados también son conocidos como etiología o causa, ¿ok? Y estos ayudan a sustentar por qué aparece ese diagnóstico enfermero. Y después tenemos las famosas condiciones asociadas que en este nuevo libro de NANDA 2018 se han incorporado. ¿Qué son las condiciones asociadas? También eran los ex factores relacionados, porque estas condiciones asociadas estaban dentro de los factores relacionados. ¿Qué ha hecho Nanda? Los ha separado. ¿Por qué? Porque son condiciones, condiciones que el enfermero no va a poder modificarlas. Por ejemplo, eh, un desorden hormonal, una terapia hormonal, ¿nosotros la podemos modificar con nuestros cuidados? No. Por ejemplo, un agente farmacológico que le han indicado a un paciente, ¿nosotros podemos cambiar ese proceso? ¿Podemos mejorar de alguna manera? No, porque son procedimientos médicos y nosotros los enfermeros no vemos esa parte, ¿ok? Por eso que Nanda los ha separado y los está evaluando. Y que son importantes que lo tengamos en cuenta así, porque posiblemente esto sea una causa de por qué aparece esa etiqueta diagnóstica, ¿ok? Muy bien. Acá hay un modelo tripartito. Ese modelo es de autoría de la doctora Shigemi Kamitsuru, una gran enfermera. Y ella nos habla de 3 modelos: diagnósticos médicos, diagnósticos enfermeros y protocolos organizacionales. Nosotros estamos acá, miren, he analizado y estamos acá. Nosotros conocemos los diagnósticos médicos. O sea, no existe enfermera que no conozca el diagnóstico médico. O sea, no existe. ¿Y por qué no existe? Porque tenemos y nos han enseñado en ese modelo biomédico que prácticamente ha hecho pues que nos centremos en ello. Sabemos de tratamiento, de vigilancia y de colaboración. Nadie nos gana en eso. Somos como que conocemos de eso.
y también conocemos los estándares de atención médica. ¿Ok? ¿Qué te pido ahora? Que es momento de que te incorpores aquí, en este diagnóstico de enfermero, que lo conozcas al revés y al derecho, que ya salgas de este modelo biomédico, médico, que ya lo conoces al revés y a la perfección, y ahora te abordes al diagnóstico enfermero. Y que este diagnóstico enfermero sirva para que tú des cuidados enfermeros de calidad y que garanticen la atención hospitalaria. ¿Con qué? Con estándares de cuidado enfermero. Miren ustedes, nosotros en la mayoría de los hospitales, en el caso de enfermería, tenemos guías de intervención de enfermería. Estas guías tienen 20 hojas de fisiopatología y una sola hoja de enfermería, una sola hoja donde están los diagnósticos enfermeros. La pregunta es, ¿por qué no tenemos guías de práctica clínica? ¿Tan difícil se nos hace hacer guías de práctica clínica? ¿Por qué no validamos guías de práctica clínica? Y es, por ejemplo, lo que el domingo les he enseñado a las colegas, ¿no? Cómo se validan las guías de práctica clínica utilizando el método AGRI. Y cómo las colegas han aprendido y sorprendidas me escribían a mi personal, Rodolfo, no sabíamos que se manejaba eso, o no me lo habían explicado de esa manera, conozco, pero no me lo habían aplicado. Entonces, se trata de tratar por ejemplo, a mí el método AGRI me enseñaron creo que en 2 años, ¿ok? Y yo a las colegas les he enseñado en 15 minutos, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de ser más amigable con lo que enseñamos. ¿Y qué nos piden ahora? Tener protocolos organizacionales, estimadas colegas, viendo la atención básica del ser humano. ¿Y para qué? Para garantizar estándares de atención organizacional, donde nosotros podamos garantizar esta calidad del cuidado, ¿no? Con nuestras acciones. Acá hay términos de claves, tenemos al diagnóstico enfermero, a la característica definitoria, y acá, pues, cada uno qué significa, ¿no? El diagnóstico enfermero saben que es problema, fortaleza o riesgo indicado para un paciente, familia o comunidad. Las características definitorias regularmente son los signos y síntomas como datos objetivos. Tenemos al factor relacionado, que son factores contribuyentes también conocidos como factores etiológicos. El riesgo es el determinante, ¿no? Cuando incrementa el factor de riesgo. Y las poblaciones de riesgo son grupos de personas que comparten una característica de grupos susceptibles. Actualmente en NANDA existen 2 cosas nuevas en el NANDA 2018-2020. Población de riesgo y condiciones asociadas. ¿Qué? Las condiciones asociadas que son diagnósticos médicos, procedimientos, lesiones. Marco de valoración, y acá tenemos que tenerlo claro. La taxonomía de NANDA Internacional indica en el libro que la valoración de enfermería debe determinar la partida para utilizar un diagnóstico enfermero. Pero sin embargo, cuando tú vas a las instituciones, encuentras formatos, pero que tienen diagnóstico NIC y NOC, pero no tiene valoración. Entonces, ¿cómo llegaste a ese formato? Si el primer paso del proceso de atención de enfermería es la valoración. Y ahí tenemos que tener cuidado, estimadas colegas. Es de vital importancia usar un marco de valoración de nivel de evidencia alta, identificación de problemas de riesgo y resultados para mejorar la salud. También es importante que dentro de ese marco de valoración también utilicemos la enfermería basada en la evidencia, ¿ok? Revisiones sistemáticas. El método o herramienta también es importante, y es importante también que tengamos una guía de evaluación del profesional cuando utilice el diagnóstico enfermero. Es lamentable, pero ni siquiera tenemos guías que nos ayuden a mejorar esto, ¿no? Y visibilizar nuestro trabajo. Actualmente en el Consejo Regional, si me permites, Jocelyn, te voy a mandar el enlace también para que las colegas que están en este medio participen de un estudio que estamos haciendo con el Comité del Lenguaje Enfermero, y donde podemos nosotros incorporar nuestros conocimientos para poder determinar acciones. Como a veces una colega me dice, pero Rodolfo, se sabe que no tenemos conocimientos apropiados del lenguaje enfermero. Sí, pero eso tú me lo dices de manera abstracta, pero no está visibilizado en un trabajo de investigación. Entonces ya en estos días estamos terminando este grupo amplio que en el comité lo tenemos para ya procesarlo, tener resultados y a partir de ello estandarizar protocolos, estandarizar procesos, estandarizar registros de enfermería que van a ayudar a nuestra profesión. ¿Debemos utilizar la taxonomía NANDA como marco de valoración? No. La taxonomía NANDA, como lo dice claramente el libro, fue realizada para formular diagnósticos enfermeros, no para valorar. Pero muchos de los colegas o muchas de las instituciones utilizan el formato, han hecho formatos de valoración de 13 dominios para valorar al paciente. Y NANDA no te recomienda la taxonomía
para valorar al paciente. Te recomienda la taxonomía para ubicar, para formular y para crear los diagnósticos enfermeros, más no para valorar. ¿Ok? El marco de valoración debe ser basado en evidencia. Por ejemplo, 14 necesidades de Virginia Henderson. Es una teoría que tiene un nivel de evidencia y que está basado en investigación. ¿Para qué nos piden eso? Para tener un diagnóstico enfermero preciso y para que la atención del paciente sea una atención segura. ¿Ok? Y eso no lo digo yo, lo dice Nanda y está en la página 57, porque muchos piensan y dicen, no, Rodolfo está... No, ahí está, en la página 57 del libro Nanda. ¿Qué nos dice Nanda? El uso de un marco de valoración basado en evidencia, por ejemplo, patrones funcionales de Marjorie Gordon, los 11 patrones, es altamente recomendable para un diagnóstico preciso. ¿Ok? Entonces, por favor, si estamos todavía teniendo la taxonomía o valoramos por dominios, debemos de cambiar. Yo los puedo asesorar. Si hay acá colegas que trabajan en hospitales, que trabajan en otras instituciones, yo les puedo asesorar a las colegas mediante el Zoom, no sé, buscamos un medio, así como por ejemplo con el Hospital Loaiza, estamos trabajando capacitándolas. Ya van 2 capacitaciones. Entra la tercera, son 4 capacitaciones que van a realizar. Entonces les pido, el Consejo Regional les puede dar la plataforma y automáticamente, ¿qué hacemos nosotros? Nos capacitamos, ¿ok? Para salir un Perfecto. poco pues, del tema que tenemos. Y básicamente eso es lo que nos dice NANDA Internacional. Por ejemplo, tenemos a las 14 necesidades de Virginia Henderson, como vemos acá, y estas 14 necesidades se vinculan con la taxonomía también. Por ejemplo, si la necesidad 1 está alterada, nos dice, ¿no? Posiblemente la etiqueta diagnóstica que tú quieras encontrar esté en el dominio 3 o en el dominio 4, en el dominio 11 o en el dominio 12. Ahora, el uso del libro también, estimada Jocelyn, eh, no está unificado, ¿ya? El libro se utiliza por taxonomías, pero muchas veces yo veo que agarran los alumnos y se van en la parte de atrás del libro, a ubicar por orden Sí. alfabético, y no es lo correcto. Ok, yo voy a hacer sesiones para enseñar el correcto uso y la correcta vinculación de los libros Nanda Nikino, ¿no? Para que se puedan apoyar. Nanda ha sido muy claro, yo creo que la doctora Hedy y la doctora Shigemi Kamitsuro han visto cada detalle del libro que es muy entendible, ¿no? Y por ejemplo, si tenemos también acá los 11 patrones de Marjorie Gordon, por ejemplo, tenemos a los 11 patrones y también se vinculan con los 13 dominios. Y Nanda lo dice claramente, ¿no? Que si nosotros utilizamos este tipo de valoración, vamos a hacer ¿qué cosa? ¿Qué nos dice básicamente acá? ¿Qué nos dijo? Que el uso del marco de evaluación basado en la evidencia por patrones funcionales de Gordon es altamente recomendable. ¿Para qué? Para un diagnóstico preciso. ¿Ok? Acá yo tengo a los 11 patrones, a los 13 dominios, y acá tengo que si mi patrón 1 está alterado, en el dominio 1, 11, 12 o 13 de la NANDA puedo encontrar la etiqueta diagnóstico. Pero, por ejemplo, ¿qué hace la valoración por dominios? Etiqueta al paciente. Porque si mi dominio 1 está alterado, voy a sacar un diagnóstico del dominio 1. Si mi dominio 2 está alterado, voy a sacar un dominio, del dominio 2 voy a sacar una etiqueta diagnóstica. Entonces, de eso no se trata. No podemos etiquetar al paciente. Tenemos que ver todo el contexto biopsicosocial del ser humano y poder abordarlo. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a pasar. Hay niveles de evidencia en NANDA, eso no lo voy a explicar porque este sí es bastante amplio, que tendría unas 2 horas por lo menos para explicar todo, pero es como NANDA desarrolla su nivel de evidencia. Les quiero mostrar eso porque NANDA tiene niveles de evidencia, cómo clasifica, cómo investiga, ¿ok? Las teorías de los diagnósticos enfermeros, ¿qué nos dice? NANDA Internacional, ¿qué te dice? Sí, debemos centrarnos en el paciente, pero tenemos que trabajar de manera unificada, estimadas colegas, con los demás profesionales de la salud. ¿Para qué? Para el bienestar del paciente. Esta es la bibliografía donde he podido sacar, recolectar información. Vamos ahora a ver el formato que he realizado para que ustedes puedan tenerlo en cuenta, ¿no? Cualquier consulta, cualquier duda, me pueden llamar a mi número, me pueden escribir al WhatsApp o escribirme al correo electrónico. Igual se lo voy a pasar a Jocelyn para que ella lo pueda compartir por sus redes sociales. Ok, mientras vas compartiendo, Magíster Sí. Rodolfo, voy comentando entonces un poco el resumen. Qué interesante todo lo que nos ha mencionado en cuanto a esta propuesta de aplicación, porque además nos comenta, ¿no? De acuerdo, yo también he prestado mucha atención en cuanto a esta ponencia, el formato importante que debemos tener para publicar, que va a ser hecho por su persona, ¿no? Y que también es un logro más para enfermería.
nos habla de la etiqueta, ¿no? Nos dice que en etiqueta, por ejemplo, que nosotros tenemos una etiqueta en todo, pues, en todo el diagnóstico del NANDA. Este ya no se va a llamar etiqueta, esto se va a llamar como un núcleo diagnóstico, ¿verdad? Es lo que se entienden, que son en total 244 núcleos diagnósticos y modificadores que son 5, que son ineficaz, riesgo, déficit, deterioro y disposición para mejorar, ¿correcto? ¿No? Y que Exacto. además de eso, la etiqueta tiene una codificación, que es lo nuevo, que bueno, que es lo que nosotros como enfermeros debemos conocer, esa codificación en cuanto a que cuando en algún momento nosotros tengamos que informatizar la información, ¿no? A través del correo, lo podamos tener gracias a esta codificación que es internacional. Y además de eso, la etiqueta diagnóstica que tiene que tener niveles de evidencia, que nos comentaba el magíster Rodolfo, qué interesante en verdad, que además todo lo que nosotros leemos en el libro Nandi, lo que se nos ha enseñado tanto tiempo, ¿no? En la definición, el factor relacionado, las características definitorias, pero va más allá de eso. Nos dices ahora que la definición es propia, las características que tienen que ser mínimo 3 para sustentar que realmente esta característica tiene que ver mucho con etiqueta diagnóstica, ¿no? Y que además de eso los factores relacionados, del por qué aparecen estos factores relacionados, las condiciones asociadas, que es algo que se ha mencionado y que es nuevo en el NANDA, ¿no? Este NANDA 2018-2020, que es nuevo, el de las condiciones asociadas, porque lo han separado, ¿no? El NANDA lo ha separado porque son condiciones que los enfermeros no podrían modificar ya que están basados en diagnósticos médicos. Qué interesante, en verdad, Magíster Rodolfo, que nos hayas alumbrado con esta ponencia y que nos des estas alternativas de como profesión poder seguir mejorando. Adelante con tu formato. Perfecto. Bueno, acá tenemos un formato que, bueno, que ya de repente muchos lo están escuchando nuevamente, pero es un formato en el cual hemos querido que sea amigable con el colega que lo vaya a utilizar. Uno de los problemas fue que, por ejemplo, decían, sí, pero que no sean más de 3 formatos, que no sean 4, que no sean 5 hojas. Y hay algo que decirles, colegas, no importa el número de hojas, estimadas colegas, lo que importa es qué vas a plasmar en esa hoja. Como yo digo a mis alumnos de investigación, ¿no? Me dicen, profesor, ¿y cuántas hojas va a ser el trabajo? Mira, puede ser en una hoja. Albert Einstein, en una hoja, hizo su fórmula. Y mira todo lo que ha conseguido. De qué gran ayuda ha sido esto. Pueden ser 2, 3, que se visibilice el trabajo del enfermero. Ahora, definitivamente, tampoco vamos a hacer pues un formato totalmente engorroso donde la enfermera no lo puede entender. Lo que se trata es hacer un formato amigable, un formato en el cual nosotros podamos interactuar con el paciente y poder garantizar la calidad profesional. Eso es lo que nos interesa, ¿ok? Y salir de ese modelo biomédico que todavía tenemos en mente. Si hay alguna docente universitaria, tenemos, colegas, que salir de ese paradigma. Ese modelo biomédico ha hecho que no podamos ver una enfermera brillar en otros espacios. Y eso es lamentable. ¿Ok? Entonces, vamos a ver este registro, vamos a ver de qué manera vamos a utilizarlo. Y miren, nosotros, el Comité de Lenguaje Enfermero del Consejo Regional no, y la Asociación Científica Peruana de Lenguaje Enfermero, no es pues que te vamos a imponer el instrumento. Ponlo en plan piloto, utilízalo y danos tus recomendaciones, que las vamos a recibir de verdad con mucho ánimo a poder cambiarlo, vamos a recibirlo porque tú eres la experiencia, como decíamos en el comité, ¿no? Ellas son las experiencias, son las que están día a día con el paciente, pero es necesario también disminuir esa carga que tienen dentro de este proceso, ¿no? Este formato es específico para el paciente COVID, eso que quede claro, para el paciente COVID, que es lo que la mayoría, ¿no? Por ejemplo, Wendy también me mandó información, que ha sido partícipe también de este formato, y hemos podido ver cómo la enfermera ha comenzado a valorar al paciente y cómo tienen la necesidad, porque muchas colegas me escribían, licenciado, por favor, un formato para poder aplicar el cuidado, porque no existen formatos para atención de COVID, ¿no? Acá, por ejemplo, la primera parte es la parte donde nosotros, a ver, déjenme disminuir eso un ratito, ya. Es, por ejemplo, donde nosotros eh, vemos la anamnesis del paciente, ¿no? El nombre del paciente, la edad, la historia clínica, si tiene un seguro, si es CIS, si tiene SOAT, cuál es la condición de ingreso, los signos vitales en el ingreso, el peso, el diagnóstico médico, ¿no? Al ingreso, dónde está el paciente en shock trauma, UCIN, emergencias. Ya saben que actualmente por el tema de pandemia que tenemos,
A veces hasta las UCIs con ventilador mecánicos están en las áreas de medicina. Yo he ido a áreas de medicina donde ha habido pacientes con ventilador mecánico en esas unidades, ¿no? ¿Por qué? Por el tema en el que nos encontramos. Estamos en un tema de colapso, ¿no? Vemos también acá si el paciente está con monitor cardíaco, bomba de infusión, ventilación, ventilador mecánico, si el paciente está entubado, si hay pacientes con neumotoras, consentimiento informado. ¿Ok? Y acá vemos la primera parte. Antes de empezar eso, miren, les voy a hacer recordar a ustedes también que nosotros tenemos 4 formatos auditables en enfermería. ¿Ok? Que debemos de conocerlos porque son 4 formatos que si pasa un proceso legal nos puede llevar o nos puede condenar si lo llenamos mal. El primer formato es el formato de balance hídrico, ¿ok? El segundo formato es la hoja de signos vitales o gráfica de signos vitales. El tercer formato es la nota de enfermería, que así está estipulada como nota todavía, ¿ok? Y el cuarto formato es el Cardex farmacológico, ¿ok? Debemos de conocer esos 4 formatos. Debemos de llenarlos bien, porque en auditoría se pide esos 4 formatos para ver de repente si ha habido una denuncia, un proceso legal, nos piden esos formatos, ¿ok? Acá tenemos, por ejemplo, a los patrones, ¿no? Esta es la valoración por patrones funcionales de Marjorie Gordon. Hay 2 tipos de valoración, estimados colegas, la valoración focalizada y la valoración general. La focalizada, yo puedo agarrar 1 o 2 patrones que en ese momento yo llene rápidamente cómo lo estoy encontrando a mi paciente. También existe la valoración general, donde yo puedo aplicar todos los patrones que veo en la hoja de valoración. Acá, por ejemplo, tenemos a la valoración patrón actividad-ejercicio, tenemos al patrón de valores y creencias, tenemos al patrón nutrición metabólico y al patrón del sueño y descanso. Hemos considerado estos patrones, no hemos considerado más patrones, porque son los patrones que en el caso del paciente COVID se utilizan con mayor frecuencia, ¿ok? Entonces, hemos visto esa necesidad y por eso lo hemos implementado de esta manera. Por ejemplo, vemos acá que el patrón actividad y ejercicio menciona 3 partes importantes del ser humano: la actividad respiratoria y la actividad circulatoria. Ustedes ya saben que por fisiopatología, conociendo ahora cómo se está desencadenando el COVID, que estamos aprendiendo a conocerlo, estamos viendo pues que netamente en la actividad respiratoria y la actividad circulatoria se ven afectadas. Entonces, cada cuadrito significa mañana y el que le sigue es noche. Este cuadro es para 24 horas. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a colocar un check acá si es mañana, y si estoy en la noche, colocaré un check en la noche. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy en la mañana, lo colocaré con azul, y si estoy en la noche, lo colocaré con rojo. En este caso de la escala de Glasgow, yo no voy a colocar check. Lo que voy a hacer es colocar la numeración. Respuesta ocular en la mañana, ¿cuánto tuvo? En la respuesta verbal en la mañana, ¿cuánto tuvo? Respuesta motor en la mañana, ¿cuánto tuvo? Esto es de manera general. La valoración debe ser cada 24 horas. Quien apertura la historia tiene que hacer su valoración de enfermería. Ahora no vamos a entrar a detallar qué es una hemiplegia, qué es una hemiparesia, ¿no? En ese caso de mis alumnos de pregrado sí les explico cada puntito, pero en caso que nosotros ya somos profesionales de la salud, no es necesario, ¿ok? Entonces nosotros podemos observar aquí, por ejemplo, cada punto. Acuérdense, cada cuadrado, el primero es mañana y el segundo es la noche. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy en la mañana, voy a agarrar los primeros cuadros y voy a valorar. Ya saben, de cualquier tipo, focalizada o general. Si es focalizada, de repente agarraré actividad de ejercicio y me focalizaré solamente en esa zona. De repente no voy a hacer las demás porque de repente en ese momento el paciente ingresó en un estado de complejidad muy alta que yo necesito poder incorporar de otra manera el conocimiento. ¿Ok? Entonces, ese es el formato de valoración que yo utilizaría para poder valorar al paciente con COVID. Ya saben, check click, ¿no? Hago mi check, donde corresponde. Ahí está el patrón de eliminación, el patrón del sueño, el patrón de actividad circulatoria. ¿Pueden agregarse nuevas cosas aquí? No hay problema, pueden agregarse, estimados colegas. Es cuestión de validar ese instrumento de manera adecuada. Después de la valoración, viene un aspecto importante que es el análisis de gasometría arterial. Como son pacientes que han condicionado muchas veces a ingresar a ventilador mecánico, o son muchas veces pacientes que tienen problemas o ingresan al tema de oxigenoterapia como tratamiento ya de data larga, entonces nosotros acá podemos colocar la hora que se tomó, ¿ok? La gasometría arterial y colocamos acá todos los valores que tiene. Puede ser que en un día el paciente le saquen 2, 3 veces la gasometría, lo colocamos a horario. ¿A qué hora le tocó? Y yo voy contando
voy colocando acá el horario. ¿Y para qué nos sirve? Para tener, en este formato vamos a tener en una visión general cómo ha sido su gasometría de ese paciente en 24 horas. ¿Ok? Después de ello tenemos acá al análisis de laboratorio. Recuerden, pacientes, actualmente, por ejemplo, ya tengo, donde yo laboro, tengo 30 pacientes y 18 tienen COVID positivo. De estos pacientes, como tienen larga data, entonces lo que hacemos regularmente, los médicos ya indican, por ejemplo, los anticoagulantes, ¿no? Y necesitamos tener también perfiles de coagulación, cómo van. Entonces tú puedes poner acá los perfiles de coagulación o en todo caso también puedes colocar algún examen que tú consideres, porque en la historia clínica, como parte de la historia clínica, tú también colocas los exámenes de laboratorio en una hoja aparte, ¿no? Donde pegas el examen y todos ahí, ¿no? Acá para tener una visión general de los exámenes más resaltantes, por ejemplo, si tienes una hemoglobina de 5, lo colocaré acá porque es un dato importante para mí, para que el enfermero cuando venga, yo solamente le reporte con esta hoja y no tenga la necesidad de ver la parte de atrás, ¿no? Y después hay un monitoreo hemodinámico, que en el caso, por ejemplo, de lo que es esta unidad de cuidados intensivos, sí lo van a utilizar. Y, por ejemplo, en el caso de unidades, por ejemplo, como medicina, no es necesario colocarlo. Pero como ahora en medicina, en muchos servicios, muchas veces ya se hace monitoreo hemodinámico, también lo pueden utilizar. ¿Ok? Después tenemos acá el formato auditable, que es la hoja de balance hídrico. Hay distintas hojas de balance hídrico. Este hemos considerado con el equipo que es la más adecuada. ¿Puede cambiar? Sí puede cambiar. Un colega me decía, por ejemplo, sí, licenciado, pero nosotros también valoramos cuando el paciente tiene mucha sudoración y tenemos que utilizar fórmulas para ello. También se pueden agregar acá. No hay problema. Estamos como plan piloto, acuérdense. Entonces, la hoja puede ser modificable. ¿Ok? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, mañana, tarde y noche. La hoja de balance hídrico es para 24 horas y tenemos acá el balance hídrico en 12 horas y en 24 horas. Acá tenemos a los ingresos, a los egresos, los totales y sacamos un valor general en 24 horas. Entonces, cuando el médico o cuando yo quiera reportar a mi colega en el turno de 24 horas, yo le diré cuál ha sido el balance total del balance hídrico en 24 horas. Después a ello tenemos la hoja de monitoreo de enfermería, la monitorización de signos vitales. ¿Ok? Ustedes miran, pero licenciado, nosotros tenemos que tener la hoja gráfica, acá debería estar graficado. Miren, se quiso utilizar la hoja gráfica de signos vitales, pero regularmente hemos encontrado que muchos tenemos errores al momento de marcar. Cada cuadradito, en el caso de la presión, cada 10, y muchas veces se ven errores. ¿Ok? Entonces, para cambiar este contexto, específicamente en el paciente COVID, hemos decidido colocarlo, y acá que lo coloquen con LED, con números, para tener una imagen real en 24 horas de qué es lo que está sucediendo con el paciente. 8 de la mañana, 9, 10, 11, 12, 1, 2 de la tarde, 3 de la tarde, 4 de la tarde, 5 de la tarde, 6 de la tarde, 7 de la noche, 8 de la noche, 9 de la noche, 10, 11, 12, 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4, 5, 6 y 7 de la mañana. Vamos a tener monitoreo constante. ¿Ok? Y acá vamos a monitorizar. ¿Qué nos pide? Incluso la norma técnica, cuando habla de manejo de paciente COVID, nos habla de que debemos de monitorizar al paciente constantemente los signos vitales. ¿Qué cosa? La presión arterial, la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno y la fracción de oxígeno. ¿Ok? Eso nosotros tenemos que medir al paciente y podemos manejar acá. Ahora, licenciado, pero en medicina no se va a medir a horario. Por ejemplo, en UCI se maneja cada hora, ¿no? En medicina puede ser cada 2 horas, entonces agarrará el 8, las 10, las 2, ¿ok? Va a depender de cómo el colega, o sea, lo que se busca es que el colega también utilice el formato de la manera en el cual él crea conveniente a que pueda monitorizar a su paciente. Si lo quiere monitorizar cada 1 hora, lo hará. Si él tiene como protocolo manejarlo cada 2 horas, lo hará. Y si de repente a las 9 presentó fiebre, colocará a las 9 que presentó fiebre. ¿Ok? Después tenemos a las lesiones dérmicas. Las lesiones dérmicas, por ejemplo, se tienen que valorar a horario, estimados colegas. Esta monitorización, como me decía la licenciada Ruth, que es especialista en heridas y ostomías, me decía que a nivel internacional ya se está manejando las lesiones dérmicas y se tiene que monitorizar horario. Imagínense en un paciente con COVID, que tú lo tienes que monitorizar horario y lo tienes que ver si tiene alguna lesión o no tiene alguna lesión, porque aparte que va a tener
aparte que el paciente va a tener su propia enfermedad a complejidad mayor por un tema respiratorio, el paciente va a tener, ¿qué cosa? Una lesión por presión. Y esta lesión lo va a conllevar también a una septicemia posiblemente. ¿Por qué? Porque se va a infectar esa herida, como no se le puede movilizar regularmente, entonces va a ser un problema. Actualmente hablamos de ya que al paciente tenemos que colocarlo en posición prona, ¿no? Donde el paciente tiene mejor expansión pulmonar y mejor manejo de respiración. Justo un colega me decía ayer, Rodolfo, tenemos que averiguar eso, porque tenemos que darle el fundamento de enfermería cuando hacemos posición prona. Y he encontrado 4 artículos que hablan justamente de este proceso, ¿no? De esta intervención de enfermería, que también sería importante compartirlo para que ustedes puedan hacer intervenciones precisas que garanticen la calidad del cuidado profesional. Tenemos también en este formato que hemos creado la localización de catéteres y lesiones por presión. Acá es lo que le decía que Ruth Bardon me ayudó con esto porque yo le había puesto primero, segundo, tercer grado y ella me decía, ya no se consideran así, se consideran por categorías. Entonces le hemos puesto esta parte aquí, ¿no? También vamos a ver que el paciente, por ejemplo, de COVID internado tiene la línea arterial, tiene catéter POR, tiene catéter venoso central o catéter periférico. Yo le puedo colocar aquí con un punto, si es catéter, y con un círculo dibujado donde están las úlceras por presión. Y acá viene la parte más importante donde nosotros debemos de fundamentar nuestros cuidados. Recuerden, los enfermeros garantizamos la calidad del cuidado profesional y los enfermeros también tenemos metodología científica, tenemos diagnósticos precisos. ¿Ok? Y estos diagnósticos precisos, ¿desde cuándo datan? Desde el siglo XVII, con Florence Nightingale. ¿Ok? Y es momento de que visibilicemos lo que hacemos. Y este formato va a visibilizar eso. Y acá está la taxonomía Nanda, Nick y Nock. Acá están los diagnósticos enfermeros, acá están los resultados de enfermería, acá están las intervenciones de enfermería. ¿Ok? Entonces voy a enseñarles a usar este formato. Acá tenemos a los diagnósticos de enfermería y estos diagnósticos de enfermería tienen pues acá, por ejemplo, cada cuadro, ya saben que el primer cuadro es mañana y el segundo cuadro es noche. Recuerden que estos formatos son para 24 horas y son de uso exclusivo para el paciente COVID. Porque cuando vienen a hacer la atención, nosotros ya enseñamos un formato que garantice y que estandarice el proceso. Y si nos quieren llevar un proceso legal, miren, acá está nuestro formato y que está con un método científico adecuado y que se brindaron tales cuidados. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá tenemos a la limpieza ineficaz de las vías aéreas relacionado con, evidenciado por, yo voy a marcar donde yo crea conveniente. Este es en el caso de este diagnóstico. Este diagnóstico tiene su taxonomía NOC. ¿Ok? Recuerden que el NOC vienen a ser los resultados de enfermería. Y los resultados de enfermería tienen que estar codificados, hay indicadores. Pero entenderás, Jocelyn, que pues esto es enseñar un taller netamente de NOC. Sí, definitivamente ¿No? es bastante amplio. Esto no es que esto lo hemos hecho de un día para otro, sino que esto se ha tenido que agarrar el libro NOC, se han unido taxonomías, se han verificado taxonomías y codificaciones con las nuevas ediciones del libro. Además, discúlpame, Magista Rodolfo, además que se han dado el tiempo, es lo que estoy visualizando, de poder colocar el NOC de limpieza ineficaz de las vías aéreas. Porque, ¿qué es lo que pasa? Yo no podría saber en el momento de que voy a colocar mi diagnóstico limpieza ineficaz de las vías aéreas, no voy a saber en ese momento si no tengo el libro, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo me diría que mi intervención es la correcta? Perfecto, me parece interesante. Ok. Y mira, y acá hemos puesto el resultado NOC con sus indicadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, recuerden, y eso tienen que tenerlo en claro porque muchos no lo entienden, la taxonomía NOC tiene evaluación inicial y meta, logro. Entonces, el enfermero tiene que medir esos dos. Cómo estaba inicialmente y cómo está en su meta. ¿Ok? Entonces, vamos a ver acá, por ejemplo. De todos esos indicadores, yo te recomiendo que utilices uno. No utilices más de uno porque te vas a complicar y muchas veces no vas a llegar a la meta. Solamente uno. Recuerden que en los resultados, los indicadores se miden en base a la escala Likert, del 1 al 5, ¿verdad? Entonces, en lo que es la escala, cada resultado tiene diferentes escalas. Para un resultado 1 es grave y para el otro resultado 1 es normal. Entonces, ¿qué hemos hecho con las colegas? Que vamos a estandarizar para todos. 1 va a ser grave, 2 va a ser sustancial, 3 va a ser moderado, 4 va a ser leve y 5 va a ser normal. ¿Ok? Entonces yo voy a valorar.
Imagínense que yo diga, bueno, tengo limpieza ineficaz de las vías aéreas, voy a utilizar este diagnóstico, lo voy a relacionar como mucosidad excesiva y voy a evidenciarlo por tos inefectiva. Pum, le pongo su cheslic acá. Muy bien, voy a trabajar ese diagnóstico, voy a ver su NOC de este diagnóstico. Bueno, voy a trabajar acá, yo veo en ese momento, lo estoy evaluando a mi paciente y veo que tiene mucho ruido respiratorio. Ah, este es de la mañana y este es de la noche, ¿verdad? Entonces yo voy a colocarle el número aquí en el cuadrito de cuánto le estoy encontrando. En este caso, ¿qué número marcaré? El número 1, porque está gravemente comprometido el tema de ruidos respiratorios. Y le coloco el número 1, ¿ok? Ahí acabó esa parte, mi diagnóstico con mi resultado. Recuerden, no es marcar todo, es marcar lo que yo en ese momento vea y sé que voy a poder trabajar. Después, por ejemplo, paciente COVID presenta hipertermia. Acá también yo puedo colocar el checkbox de hipertermia. Si tiene alguna condición asociada, lo marcaré. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de COVID, regularmente la hipertermia no tiene relacionado, pero tiene una condición asociada. ¿Y cuál es la condición asociada? La enfermedad que tiene en ese momento. Entonces marcaré el check en ese momento. ¿Ok? Licenciado, ¿y dónde pongo la temperatura? Ah, acá hay un espacio. Tú puedes, por ejemplo, dice temperatura elevada. Tú le puedes marcar y acá al costadito le puedes colocar cuánto de temperatura tiene ese paciente. Ahora, no es necesario colocarla porque tú recuerda que tienes una hoja de monitoreo en 24 horas. ¿Ok? Y acá igualmente coloco el número, por ejemplo. ¿Qué vamos a encontrar en la hipertermia? Regularmente encontramos la temperatura cutánea elevada con un punto, porque el paciente regularmente hace temperaturas de ¿cuánto? 39, 40 grados, ¿verdad? Entonces yo colocaré acá un punto, porque es grave. Y si es en la noche, yo le colocaré en la noche con cuánto lo estoy encontrando. Recuerden que este NOC es la evaluación inicial. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuántos diagnósticos puedo utilizar? Puedes utilizar todos los que quieran. Mira, acá tenemos limpieza ineficaz de las vías aéreas, hipertermia, deterioro de intercambio de gases, y cada uno con su resultado no. Tenemos riesgo de resequedad mucosa-oral, tenemos riesgo de traumatismo vascular, ansiedad ante la muerte, riesgo de presión arterial inestable, respuesta ventilatoria disfuncional al destete, patrón respiratorio ineficaz, diarrea, riesgo de síndrome del desuso, disminución del gasto cardíaco, desequilibrio nutricional, dolor agudo, riesgo de infección. Son los diagnósticos que hemos visualizado según las historias clínicas que nos han enviado que más se están utilizando respecto a la valoración que hace la enfermera el día a día. Ahora, ¿pueden haber otros diagnósticos de enfermería? Sí, los puedes colocar acá abajo. No hay problema. Y cada uno con su resultado, ¿no? ¿Puedo trabajar 3 diagnósticos? Sí, puedes hacerlo. Pero te recomiendo que si tienes un turno de 12 horas, trabajes lo que tú consideras que vas a poder hacerlo. Si tienes un turno de 24, trabajarás pues los dos o tres diagnósticos que tú consideres. Recuerda que el COVID tiene una evolución totalmente diferente. Puede estar con cánula binasal y después puede cambiar a reservorio y después puedes cambiar a Venturi y después a tus 4 horas lo ingresas al paciente a ventilador mecánico. Entonces es cambiante, ¿ok? Muy bien, entonces eso es la parte del NOC. Acá yo coloco la evaluación inicial, acuérdense, cómo yo lo estoy viendo a mi paciente inicialmente. ¿Ok? Después viene la taxonomía NIC. Si bien es cierto, cada diagnóstico tiene su NIC, pero acá no se trabaja por cada uno, acá se trabaja en global. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a hacer un check en la mañana, si estoy en la mañana, de todo lo que le hice al paciente. Y acá tenemos una lista larga de todas las intervenciones que realiza la enfermera durante el turno de 24 horas. Todo. Por ejemplo, yo puedo tener que he trabajado limpieza ineficaz de las vías aéreas, pero de repente hice gasometría arterial, le colocaré acá, ¿no? Monitorización, le haré el check acá, ¿no? Administré líquidos, le haré el check acá también. Le hice una extubación endotraqueal, le haré el check acá también. Le hice oxigenoterapia, también le haré el check. Entonces, todo acá vale. En 24 tú puedes colocar todo, puedes abarcar todo. ¿Puedes trabajar un solo diagnóstico? Sí, pero también puedes trabajar varias intervenciones. ¿Cuántas debo trabajar? No se pregunta cuántas debes de trabajar. Lo único que importa acá, ¿qué cosa es? Que tú coloques todo lo que tú haces, porque estos van a servir como indicadores de qué es lo que hace la enfermera en la atención a este paciente de gran complejidad. ¿Ok? Muy bien, entonces hasta ahí ya entendieron, me imagino que con pocas dudas, pero trato de repetir constantemente para que ustedes no se confundan. Entonces, acá tenemos el logro de evaluación inicial. ¿Cómo estaba? Estaba con un punto grave, ¿se acuerdan? Le hice todas las intervenciones. Y acá sí voy a trabajar por cada diagnóstico, que ahí viene el logro NOC.
que es la meta, ¿ok? Yo voy a colocar con cuántos puntos está quedando mi paciente respecto a ese diagnóstico. Si ingresó con un punto en su frecuencia respiratoria, por eso les digo que es importante que solamente manejemos un indicador, ¿con cuántos puntos lo estoy dejando? De repente mi paciente ya mejoró su saturación de oxígeno, ya no tiene secreciones. Ah, marcaré con una X acá o con un check también el puntaje que me está quedando. 4, ¿qué era? Ah, ya está leve. Ah, de repente no, estaba con 1 y sigue con 1. Le marcaré acá 1, colega, no se pudo. En caso de hipertermia, ¿no? Que el paciente tiene fiebre constante, ingresó con 1 en su temperatura cutánea elevada. Ah, lo estoy dejando con 2. Ah, no, pero lo estoy dejando con 36.5. Ah, lo dejo con 5 puntos, porque 5 puntos, acuérdense que es normal. Normal, ¿ok? Recuerden, 1 es grave, 2 es sustancial, 3 es moderado, 4 es leve y 5 es normal. Entonces yo marcaré acá la opción. Y eso sí lo tengo que trabajar por cada diagnóstico, ¿no? Eso sí lo trabajo. Este de acá es de este NOC de evaluación. Este de acá también es de acá. Si lo encuentro con 1, acá le pondré pues el puntaje que está quedando. Entonces, esta taxonomía evalúa, se complementan las 3, ¿ok? Las 3 taxonomías NNN en este registro de enfermería que se ha realizado, ¿no? Y después acá tenemos, lo mismo es para todo lo que se viene en adelante. Después viene el CARD farmacológico, que ustedes acuérdense que el CARD farmacológico es un formato auditable también, ¿no? Esto puede variar en realidad. Hay colegas que en sus hospitales ya tienen estandarizado un tipo de formato para CARDEX. No hay problema, se puede implementar. Esta es una idea que se ha dado, ¿no? Indicación de tratamiento, cuál es la vía y cuál es el horario. Ahora, actualmente, también tenemos que colocar cuál ¿ha tenido reacción adversa o no? Marcaré sí o marcaré no si ha tenido una reacción adversa. Si es sí, colocaré qué tuvo, pues de repente tuvo vómito, tuvo algún desmayo, ahí colocaré en esta intervención farmacológica. Recuerden que el paciente COVID tiene que tener una intervención farmacológica especializada, ¿ok? Por todo el fármaco que recibe. Entonces, acá yo lo puedo colocar y también voy a tener un panorama de cómo ha ido esa farmacología en 24 horas. Acá colocaré mi sello y mi firma y los apellidos, nombres del paciente, la historia clínica y número de cambio. Bueno, ese es el formato que se llena en 24 horas. Ahorita lo estamos validando, está en un plan piloto, está en México, está en Argentina y está en Brasil. Hay colegas que ya lo están utilizando, hay colegas que están dándonos aportes para poder mejorarlo. Recuerden que estamos en la fase 1, esto va a ir mejorando para lograr estandarizarlo y mínimo a nivel del Consejo Regional del Colegio de Enfermeros podamos pues validarlo para que se estandarice, ¿no? Recuerden que estamos haciendo un trabajo de investigación. Eso va a ser nuestro sustento para la aplicación de este formato. Bueno, Jocelyn, yo no sé si hay Wow, preguntas Magíster por Rodolfo, en ahí. verdad me parece súper interesante esta propuesta porque además, ok, puede parecer engorroso, ¿no? Tal vez puede parecer, wow, ¿por qué tantas hojas? ¿Qué está pasando? Yo lo veo desde esta perspectiva, no sé si ustedes están de acuerdo. Nosotros cuando vemos la historia clínica, hay una hoja para balance hídrico, hay una hoja para el CARDEX, hay una hoja para valoración e incluso una hoja para las notas de enfermería, 4 hojas. ¿Verdad? Aquí se están trabajando en total, me parece, son 3 hojas. 3 hojas, sí. 3 hojas. ¿Dónde está lo tanto? No le veo explicación. Entonces, me parece tan importante que en un solo formato esté todo lo que enfermería realiza. Valoración, diagnósticos, balance hídrico, cárdex farmacológico, ¿no? Y que además al final esté tu evidencia con tu sello y firma. Para que tal vez una hoja de balance hídrico, una hoja de valoración que por ahí, ¿dónde la dejé? Y tengo que estar sellando 3, 4 hojas, ¿no? Cuando solo puedo sellar un solo formato, que es todo lo que está aquí. En verdad me parece, te felicito, Magíster Rodolfo, colega también, te felicito en verdad por este gran emprendimiento, porque esto hace que enfermería se visibilice. Y es que Sí, justamente, básicamente sí, agradecer a nuestra decana, la doctora Elizabeth Alvarado. agradecerle, sí. Ella prácticamente, mira, yo te comento, yo cuando la conocí a la doctora Elizabeth, que fue hace más o menos 3 años, le llevé mi propuesta y fue una de las primeras personas que no me dijo no. Yo le llevé la propuesta de hacer el comité de lenguaje enfermero y gracias a Dios ahora el Consejo Regional ha, ¿Mm? ha capacitado y tenemos a comités
de lenguaje enfermero institucionales. Y, por ejemplo, el Hospital Militar tiene su comité de lenguaje enfermero, que están haciendo guías, están haciendo formatos. Está, por ejemplo, el Hospital del Niño, que también Ujú. está haciendo. Está Sana, la clínica Sana también está trabajando formatos, hemos capacitado también allí, y así se están sumando varias instituciones. Son como 10, 12 instituciones que ya tienen comités formados. ¿Ok? Y como te dije, esta es la primera gestión que en realidad está realizando pues el tema de formar el comité de lenguaje enfermero a nivel de consejo, ¿no? Sí, en verdad está bien interesante, en verdad, Magister Rodolfo. Yo apoyo mucho esta iniciativa que estás emprendiendo y es que esto de acá es un logro para enfermería. Y como lo has dicho, es una propuesta que si bien es una propuesta ahora, se puede hacer realidad. Además, qué importante que sea unificada para varios países. O sea, no solamente para Perú. Me dices que está en México. ¿Dónde más? En Argentina y en Brasil hemos En mandado los formatos Argentina, para que lo apliquen. imagínense, ¿no? Entonces, todos tenemos que hablar un mismo idioma. Enfermería tiene que hablar un mismo idioma en donde nos encontremos. Y no puede ser enfermería distinto en México, no puede ser distinto en Colombia, en Argentina, en Perú, no. Porque si no, no estaríamos hablando de una misma profesión. Entonces, para que todo se unifique y todos hagamos lo mismo, también obviamente las instituciones, las universidades también tienen que conocer este formato. También las enfermeras que son docentes también tienen que conocer este formato para que también a los nuevos profesionales que se van formando ya estén unificados con todo esto. ¿No? Ya Exacto. conozcan realmente este formato. Te agradezco, ¿verdad, Magister Rodolfo? Déjame ver, por favor, el chat para ver si hay algunas preguntas Ok. que nos hayan dejado y los invito para que hagan sus preguntas, algunas dudas que tengan. Aprovechamos que está aquí, pues, con nosotros en compañía del Magister Rodolfo en este sábado de familia y este sábado de todo sobre salud. A ver, vamos, vamos a ver. Vamos a ver las preguntas. Perdóname si no las leo todas. Yo estoy aquí viendo también el Facebook. A ver, nos dice Raquel, licenciado, ¿cómo se trabajarían los registros en una emergencia quirúrgica si el paciente en menos de 6 horas pasó por 3 servicios, emergencia y sala de operaciones y servicio de cirugía? A ver, es una duda que tiene Raquel, por ejemplo. Ya, por ejemplo, en ese caso, Ajá, la valoración tendría que estandarizarse la valoración desde que el paciente ingresó. Si es que el paciente va a estar 8 o 9 horas, se estandariza. Y bueno, por donde ingrese, se hace el formato de valoración. ¿Qué tiene que hacer la enfermera que resecciona en el otro servicio? Verificar que la colega haya llenado bien ese formato de valoración, identifique que ese formato de valoración esté bien llenado para poder reseccionarlo. Lo resecciona ya con un formato de valoración adecuado. Sí, pero está 2 horas en mi servicio y lo paso al otro servicio, pasa con el mismo formato, ¿ok? Pasa con la misma historia clínica de acuerdo a cómo esté su complejidad. Si tengo que valorarlo nuevamente porque el paciente desencadenó otro cuadro, valoraré nuevamente, pero si no, utilizo la misma valoración que ha venido manejando el paciente desde un inicio hasta el final. muy bien, gracias Raquel por tu pregunta. A ver, ya nos están dejando también sus correos electrónicos, Magister, para que poderles proporcionar esta presentación. Agradecerle también a la decana Elizabeth Alvarado, en verdad, por toda esta propuesta, por apostar por tu persona, ¿no? Y poner en manos tuyas realmente esta nueva iniciativa, que me parece súper importante, súper interesante y que es un logro de enfermería. Y es que en verdad nos tienen que tomar en cuenta como siempre nos han debido tomar y tenemos que empoderarnos porque tenemos conocimiento y tenemos que demostrar que nosotros somos capaces de llenar esta o todas las hojas que nos traigan. ¿Sí? Tenemos que ser capaces de poder realizar una valoración excelente para que nuestras intervenciones también sean excelentes. Muy bien. A ver, vamos a ver otra pregunta. Muchas gracias, Mari. Agradecerte a Rodolfo y a la licenciada Jocelyn por compartir esos temas. Es muy importante conocer por qué esta es nuestra carrera y es una labor para visibilizar con evidencias. Así es, ¿no? Bien. Vamos a ver si hay una pregunta. Sara nos dice, ¿y si se tiene que valorar nuevamente en un mismo turno, dónde se registra? ¿Dónde se registra? Bueno, me imagino que todos tienen un mismo formato de historia clínica. ¿No? Entonces se debe registrar en la misma historia clínica, ¿no? No,
Ahora, si tú me dices, ya lo hizo mañana y noche, entonces ahí tendríamos, si es que es mañana, tarde y noche, de repente el turno, que en paciente COVID es bien difícil ahora, ¿no? Ujú. O te contratan por turno de 12 horas, ahora regularmente es turno de 24. Por eso que lo hemos abordado en turno de 24. Pero si es un paciente que va a estar de piso en piso, ya tendríamos que cambiarlo mañana, tarde y noche, ¿no? Porque si es un Perfecto. paciente que es derivado de un lugar a otro, tendríamos que cambiarle mañana, tarde y noche. Muy bien. Muy bien, gracias Sara por tu pregunta. A ver, Denise nos dice buenas noches. ¿Cómo sería el registro de enfermería para el niño que ingresa a consulta de CRED? ¿Tiene también su propuesta para este tipo de registro? Sí, hemos hecho propuestas para crecimiento, desarrollo, Ay, inmunizaciones. perfecto. Ujú. Hemos hecho también para la atención domiciliaria al paciente con neumológico. También tengo propuestas para la atención al paciente en familia y comunidad, pero estamos siguiendo recomendaciones de colegas que tienen la especialidad y que nos van aportando, ¿no? Entonces el comité está trabajando arduamente para tener varios estándares de formatos para cada nivel, ¿no? El primer nivel de atención, promoción de la salud, y así, por cada hospital o cada atención que se da al paciente, Claro, ¿no? la idea es abarcar, ¿no? Todas las especialidades que enfermería tiene y todos los ámbitos en los cuales nos encontramos, que en verdad Claro. nuestro campo es bien amplio. Por Muchas ejemplo, gracias, mire, Denise. en Sí, otros adelante. países, Ujú. por ejemplo, la Sociedad de Nefrología tiene su formato de cómo valorar al paciente, cómo Ok. diagnosticar al paciente. Y ese Ujú. formato lo estandariza a nivel de e-salud, de MINSA, de clínicas. Y estandarizan su formato. ¿De dónde nació eso? De una investigación que hace la sociedad y lo implementa. Eso también estamos tratando de hacer con las sociedades científicas, que ellos mismos, como especialistas que son, unifiquemos criterios y sacar formatos estandarizados y que ellos mismos lo estandaricen a nivel nacional, ¿no? Claro, Perfecto. conjuntamente con el colegio profesional, ¿no? Muy bien, gracias, Denise, por tu pregunta. Gloria también nos habla de algún formato en enfermería ocupacional, si escribiera. Sí tengo un formato que estoy trabajándolo, me gustaría que me llamaras si trabajas en el área de salud ocupacional, porque hay algunas Ujú. dudas que tengo y me gustaría de repente que me brindes tu experiencia para poder armar un formato de salud ocupacional, que sería interesante y que Ah, ahora lo vamos a perfecto. utilizar mucho más, ¿no? Porque Muy bien, ahorita ya el COVID ya pasó a ser una enfermedad ocupacional. así es. Entonces, podríamos trabajarlo con la colega, ¿no? Que me escribe o que me llame, ¿no? Bien, Gloria Aliaga, por favor, ¿nos podrías brindar tu número, Magister Rodolfo, nuevamente? Sí, es el 954-832-110. Muy bien. Gracias, Gloria. Es que además, Magister Rodolfo, se trata de unirnos como enfermeros y es así Ujú. como cuando estamos en el salón pues, de la universidad y todos tenemos que aportar una idea para hacer el mejor trabajo. Y eso tiene que ser enfermería, unirnos, unificar ideas, compartir experiencias para que nuestra labor cada vez sea la más eficiente. Muy bien, aquí nos hablan de en caso de pacientes pediátricos también, en el servicio de cirugía también si hubiera algún formato. Ujú. Muy bien. Clara nos dice muchísimas gracias por tan maravillosa presentación y compartir su conocimiento. Saludos desde Bolivia. Ah, Clara, Bolivia. un besos, abrazos que llegue hasta Bolivia. Gracias por ver esta transmisión también y por compartir y estar aquí con nosotros. Muy bien, Yanira nos dice, Magister, ¿tendrá alguna red social para poder seguirlo y estar al tanto de todo? Sí, mi red social es Rodolfo Arevalo Marcos. Adelante. Ustedes pueden ubicar mi página de Facebook y mi fanpage. También te lo voy a enviar esto, Sí, Jocelyn, para que sí, de por repente lo favor. cuelgues Al final de y la para transmisión voy a colocar la descripción de todas tus redes sociales para que también te puedan seguir. sí, Muy perfecto. bien. Sí, el formato 24 sería excelente, muy bien. Sí, yo veo que están de acuerdo, que están totalmente contentas. Registro para paciente COVID que pasen solo operaciones. Ok, Mari nos dice, por favor, sería interesante que nos impartan los formatos para tomarlo en práctica. Gracias. No, sí, sí les voy a enviar, Sí, o igual le sí, voy a sí. Jocelyn para que Jocelyn los pueda colgar Sí. y los pueda Ajá. descargar, ustedes lo puedan descargar por PDF. Igual lo pueden encontrar en la página del Consejo Regional 3 también que se está descargando. Muy bien. Me dice Clara Inés Enciso, ¿cómo podría comunicarme? Me gustaría realizar el formato para UCI neonatal. Oye, es interesante porque UCI Interesante. neonatal sí utiliza otras escalas Definitivamente, y es sí. muy bonito esa área, ¿no? Sí, también podríamos unirnos y podríamos armar. Claro Tengo un que sí. avance, pero tendríamos que unificar criterios, ¿no? Claro que sí, colega Clara, también puede comunicarse. Raquel nos dice, mi preocupación es que con tantas hojas se llena el volumen de la historia clínica.
si un paciente se hospitaliza por 15 días serían como 30 hojas. Claro, definitivamente, pero 30 hojas que garantizan la calidad del cuidado profesional y se visibiliza el trabajo de la enfermera. Igual, así no sean 30 hojas, así sea una hoja, que sea el formato, garantiza también la calidad de cuidado profesional. Ahora, estos pacientes, pues, no solamente nos van a hacer otras hojas, hay evoluciones médicas, los exámenes de laboratorio van a ser abundantes porque se les saca perfil de coagulación, se les saca también gasometría arterial en horario constante. Entonces, definitivamente en ese tipo de paciente, por la complejidad que tiene, definitivamente, pues, va a ser un volumen bastante, ¿no? El de historia Además que clínica, yo ¿no? pienso que en un futuro vamos a tener que formatizar todo esto, vamos a unificarlo Claro. sistemáticamente, ¿no? Y es por eso que es importante conocer en el NANDA justamente lo que nos comentabas, que era el código, ¿no? El código que deberían tener y que todos deberíamos conocer. Muy bien. Exacto. Preocupación. Rubén, muy buena exposición. Saludos desde Ancash. Me pasan el formato, por favor. Saludos, Rubén, hasta Ancash. Bien, parece que ya no hay más preguntas. Y es que esto es Perfecto. algo nuevo que vamos a ir conociendo poco a poco. Como les decía al comienzo de la transmisión, es difícil poder salir de nuestra zona de confort, algo que pues hemos hecho durante años, ¿no? Y que nos hemos acostumbrado a ciertos formatos de llenarlos y que ya se nos hace un poco más sencillo. Pero véanlo de esta manera, son 4 formatos que se trabajan en historia clínica y aquí solo se trabajarían 3 en uno solo, ¿no? Entonces, Exacto. qué interesante sería tener todo en un solo archivo y que si te preguntan por el paciente no tengas que estar cogiendo de la historia clínica una hoja que está por aquí, porque además la historia tiene todo un orden, ¿no? Que hay que sacar una hoja adelante, la hoja que está atrás. Entonces, qué interesante que enfermería pues tenga un formato en una sola posición de la historia clínica. Hay una pregunta que dice A ahí, ver. no sé qué, no lo leo bien. A ver, Yanira nos dice, ¿qué opinan de de las practicantes que regresamos al hospital? Muchos queremos retornar las prácticas y pienso que aprenderíamos mucho para poder atender a un paciente con COVID, pero bueno, se atiende que aún somos practicantes. Bueno, es un tema bastante complejo en realidad. Si tú, Sí, Yanira. lo que pasa es que, mira, los mismos colegas de terceros ni siquiera reciben EPPs adecuados. Imagínate una practicante que se va a ir a la práctica hospitalaria y no va a tener la seguridad de tener un EPP seguro, no va a tener la seguridad de tener una atención médica si es que se enferma, ¿no? Es bastante complejo eso, ¿no? Así es. Luego nos dice Paola, lo bueno es que este nuevo formato estaría reemplazando los formatos antiguos. Claro, ¿no? Mejorando los formatos, ¿no? Y tratar de evolucionar un poquito en el tema de que podemos manejar formatos adecuados que garanticen nuestra calidad de cuidado profesional, ¿no? Eso es lo que se trata ahora. Muy bien. Susi nos dice un formato PAC COVID psiquiátrico, también sería interesante. Sí, yo soy especialista en psiquiatría y salud mental. ¿Sí? Entonces, hay diagnósticos que también se podrían incorporar en salud Ok. mental y psiquiatría, ¿no? Muy Sería bien. interesante. Interesante, Susi. Muy bien, gracias por tu comentario. Nair nos dice saludos desde Puerto Inca. Saludos hasta allá. Qué bueno que todos nos estamos uniendo y que estamos conversando, ¿no? Esta noche. Y es que, bueno, todo sobre salud se caracteriza por siempre traer a ponentes que puedan dar lo mejor de cada uno de ellos. Yo invité al magíster Rodolfo Arevalo para que pueda alumbrarnos esta noche en todo sobre salud, porque está de más decir que todos somos una sola familia, ¿no? Y que todos deberíamos compartir la información que necesitamos. Igual tenemos un grupo de Aprende en todo sobre salud, donde también se van a crear nuevas iniciativas con la finalidad de estar más de cerca con todas las colegas, ¿no? Porque de eso se trata. A veces no hay tanta acogida, a veces no nos conocemos entre colegas, pero sería importante que ahora en esta oportunidad de que ya todos estamos pues virtualizados podamos conocernos más. Sí, estoy enviando también Sí, por el chat las redes sociales. Ustedes me gracias. pueden ubicar allí y con eso podríamos compartir conocimientos también. Muy bien.
Magíster Rodolfo Arévalo, agradecerle por estar aquí en Todo sobre Salud, por la ponencia que nos ha dado el día de hoy. Para todos los que se están conectando recién y no han podido ver la ponencia, recuerden que esta va a estar en la página de Todo sobre Salud, como también en la página del Colegio Regional 3. Además, va a estar colgada en el canal de YouTube de Todo sobre Salud, donde tenemos todas las ponencias que se han venido realizando con todos los especialistas. Hoy hemos hablado en este curso taller de propuestas de aplicación de registros de enfermería taxonomía en pacientes con COVID-19. Gracias, Magíster Rodolfo Arévalo, por hacer presente esta invitación, por estar aquí alumbrándonos pues con toda esta ponencia interesante, y qué bueno pues que un enfermero varón pueda representar de esta forma enfermería. Gracias nuevamente, por favor déjanos tu correo, ahí está tu número. Estoy diciendo el correo y ese es mi número personal. Me pueden escribir ahí para resolver cualquier duda o cualquier dato, y si quieren que les envíe también, se los envío por WhatsApp, porque lo tengo en WhatsApp también el archivo en PDF, y para poder hacerlos avanzar, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, en verdad gracias por, bueno, por estar aquí y aceptar la invitación. ¿Algunas últimas palabras, Magíster Rodolfo? Bueno, gracias, unámonos, estamos en un tema de pandemia, estamos en fase de mitigación, ¿nos vamos a llegar a enfermar todos? Sí, posiblemente nos lleguemos a enfermar todos, pero es importante que tomemos las mejores medidas de bioseguridad, de estar al lado de la familia y cuidarnos, que eso es lo básico, ¿no? Los colegas, por favor, exijamos que nos entreguen EPPs, que nos saquen las pruebas rápidas, porque tenemos conocimiento que muchas veces hay instituciones que no están tomando las pruebas rápidas porque no quieren enviar a descanso 15 días al paciente que le corresponde, ¿no? Por contagio. Entonces, son temas que deberíamos denunciarlos. El Consejo Regional está a puertas abiertas, sigue trabajando. Denuncien si tienen algún acto que ustedes consideren, pues, que está en contra de la ley del trabajo de la enfermera. Muchas gracias y esperemos estar nuevamente con alguna otra transmisión. Te pido por favor, Magíster, que puedas retirar la diapositiva para que te puedan conocer más. Has estado pues en la pantalla pequeñita para que puedan conocerte todos los colegas. Ya voy a retirar entonces. Ok, ya está. Muy bien, eres el Magíster Rodolfo Arévalo Marcos. Gracias en verdad por alumbrarnos en esta noche de sábado y estar aquí en Todo sobre Salud y ayudarnos a poder emprender pues esto nuevo que estamos descubriendo gracias a ti. Y además que ha sido todo un trabajo coordinado también con otras colegas como nos has mencionado, y qué bonito porque cuando nos juntamos y hacemos el equipo realmente podemos dar resultados como este. Gracias, Magíster Rodolfo, por estar aquí. Ya, ok, gracias, cuídense. Cuídate bastante. Hasta luego. Gracias a todas las personas que se han conectado el día de hoy aquí en Todo sobre Salud. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, @todo_sobre_salud. Recuerden que todas estas transmisiones las pueden encontrar también en el canal de YouTube de Todo sobre Salud. Lo pueden encontrar como Todo sobre Salud, y ahí están las ponencias que estamos colgando poco a poco y que además están en esta misma página de Todo sobre Salud de Facebook. Gracias, queridas colegas, que por estar aquí en esta transmisión, y vamos a seguir compartiendo conocimiento. Vamos a seguir invitando al Magíster Rodolfo para que nos siga ayudando y podamos tener un poco más de experiencia en este formato. Además, pues, estamos pasando por un momento difícil y entendemos que esta situación nos ha dejado y nos ha dejado en toda, tal vez en todo un panorama distinto. Estamos saliendo ya de nuestra zona de confort y como tal tenemos que aprender nuevas cosas, nuevas iniciativas que nos ayuden a mejorar como profesión. Y qué mejor que mejoremos juntos. Por eso los invito para que vengan aquí y podamos estar todos como una sola familia. Esto fue Todo sobre Salud. Gracias por darnos su tiempo y estar aquí. Chao, chao.